En el nombre de Jesús. Dios les bendiga, hermano. Estamos gozosos por estar en la casa del Señor en esta mañana, porque el Señor nos permite, como dijera nuestro pastor hace un ratito, el privilegio de estar en su presencia. Y la palabra nos dice que quienes somos hijos de Dios por la sangre de Cristo Jesús, siempre estamos en la presencia de Dios. El asunto es que a nosotros se nos olvida de vez en cuando. O quizás no se nos olvida, quizás que no estamos enfocados, ¿verdad?, en ello. La guagua mía tiene, la guagua de mi esposa, tiene un ruidito, hay que buscarle una juntita en una de las puertas de esas de laterales. Entonces uno va y parece como si hubiera unos pichoncitos ahí. Y de momento uno no lo escucha. O sea, uno lo oye, pero no lo está escuchando. Y veníamos de Toda Baja para Isabel a ir. Y a mí los ruidos, yo prendo el radio, pero andaba con los nietos y habíamos apagado el radio. Entonces, yo de momento menciono el ruido. Me dice mi esposa, yo no lo estaba escuchando hasta que me lo mencionaste. Y así pasa. El Señor está con nosotros todo el tiempo, pero de momento desenfocamos la atención. Y nos parecería que Jesús no está, que el Señor no está, pero el Señor siempre está. Siempre está, para quienes hemos creído en su nombre. En esta mañana, hermanos, como dijera nuestro pastor, no tengo ahí la imagen grande, pero vamos a ver, está bien. No, dale, me dejo llevar. Vamos a estar considerando la última sesión, o sea, la sesión número 6 del tema recursos limitados, Dios ilimitado. Aquí están los estudios que hemos considerado ya y el que estaremos considerando durante el día de hoy. Vamos a considerar Primera de Juan, capítulo 3 al capítulo 4. Y a modo de repaso de lo que hemos considerado durante este mes y medio, considerando este tema, el primero de los estudios fue cuando tu fe flaquea. Estábamos en Mateo 17. Estábamos considerando la historia de aquel padre que llevó a su hijo a Jesús para... A ver si estamos... No tenemos... Sí, aquí, sí, ahí estamos. A ver. Jesús, para que sanara a su hijo, quien estaba poseído. Los discípulos no habían podido sanarle. Y Jesús le dice a ese padre, yo siempre hago referencia a cómo está narrado en Marcos 9. Jesús le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y la contestación del Padre es una que ya nos hemos puesto de acuerdo, que todos nos identificamos, ¿verdad?, con la contestación del Padre. Él le dice, creo, ayúdame en mi incredulidad cuando tu fe flaquea. Cuando nuestra fe flaquea, que si somos sinceros, es más a menudo de lo que nosotros quisiéramos. Hay instancias en las cuales pudiéramos nosotros estar preocupados, o como dice el pastor, ¿verdad?, con pendencia respecto a ciertas cosas, y en ese momento hay que reenfocar, hermanito, reenfocar en que el Señor es el que está en control. Tengo esta situación delante del Señor, el Señor es el que puede. Y el Señor en aquella instancia les dice, ¿hasta cuándo los he de soportar? Y se enfoca en la falta de fe de las personas, y nosotros tenemos que reconocer que nosotros somos esos personajes en muchas instancias de nuestra vida. Ese pasaje es bien importante, ¿verdad?, en este tema, recursos limitados. Pues nosotros somos limitados. Nosotros por nuestra cuenta no podemos sobrellevar la circunstancia, pero servimos al único Dios. Él es ilimitado, es omni en todas las direcciones, como decimos, ¿verdad? Omnipresente, omnisciente, omnipotente.
No hay nada que pueda contener al Señor. Por lo contrario, todo está contenido en Él. Tenemos que reconocer las instancias en las cuales nosotros estamos faltos de fe y ponernos en sus manos. Y recordar que Jesús nos dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Segundo de estos estudios, cuando tus circunstancias no alcanzan, Pablo estaba allí hablando a los Corintios en su segunda carta a esa iglesia, enfatizando las distintas vicisitudes que habían atravesado, las distintas tribulaciones. Y subraya el capítulo número 12, un aguijón que llevaba en su carne, pasaje muy conocido por todos nosotros también. Y tanto le afectaba esto que él en distintas ocasiones, dice que fueron 3, pero yo me imagino que habrán sido mucho más, que él en 3 ocasiones había pedido a Dios que lo quitara de él, y el Señor le había respondido, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y así tenemos que reconocer que es nuestra vida. Nosotros somos limitados, nosotros no tenemos la fuerza suficiente para sobrellevar las distintas circunstancias. No se sientan mal por eso, al contrario, esto le debe permitir vivir con más gozo, porque usted no depende de su fuerza. Muchas de esas circunstancias están allí para que nosotros recordemos quién es el que manda y someternos al poder del Señor. Pues el Señor está ahí para ayudarnos a sobrellevar las distintas cargas, y debemos nosotros creer y saber, porque hay evidencia en nuestra vida, ¿verdad? Yo le digo, ¿dónde usted puede hallar ilustración con su propia vida de que lo que el Señor le dice a Pablo es cierto para ti? Y estoy seguro que aquí no nos daría el día para poder contar todas las circunstancias, todas las situaciones, y usted estaría hablando de testimonio, y así debe ser nuestra vida, hermano. Creyentes estamos puestos para llevar testimonio al mundo de quién es Jesús, de cómo nos ha servido a nuestra vida el poder someternos completamente a Él. Pues esa fue la segunda sesión. La tercera sesión, cuando tu entendimiento no es suficiente, y ahí estuvimos hablando de María. Estuvimos hablando sobre el parto virginal, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo vino al mundo y Dios utilizó como vehículo para traerle al mundo a una virgen, como estaba ya profetizado. Pues tanto María como José, ¿verdad? Y muchas personas, ellos en particular, pero el enfoque de ese estudio fue María, ¿verdad? Y cómo es que Dios se acercó a ella mediante este ángel y le reveló qué habría de hacer él en su vida y cómo le habría de utilizar. Dios también nos habla en nuestra vida, hermano, pero hay que ser sensible a la voz de Dios. Hay que orar, hay que leer la palabra, hay que ver dónde es que podemos ver la mano de Dios manifestada en nuestra vida. Y hay que creer, hermano, y esperar en Él. Así fue que María hizo, ¿verdad? Distintos pasajes se nos habla sobre cómo ella guardaba todas estas cosas en su corazón. Pero lo más importante es que fue obediente a la voz de Dios. Eso es lo que Dios demanda de nuestras vidas también. La sesión número 4, cuando tus provisiones no son suficientes, en Primera de Reyes, una hambruna en la tierra durante los tiempos de Elías. Y el Señor lo manda a él para allá a un riachuelo y le dio de comer. Venían unas aves a traerle comida por la mañana y por la noche. Unas aves, unos cuervos, ¿verdad? Unas aves de carroñera. Y él confió en el Señor. La cosa se puso bien mala, se secó el riachuelo y el Señor lo manda para allá, para Sarepta, de Sidón, a la casa de una viuda que estaba disponiéndose a comer su última comida con su hijo. Entonces le dice, pídele comida a esa mujer. Y allá sabemos la historia. Dios proveyó mediante aquellos quienes no tenían. ¿Y cómo es eso? Porque para Dios no hay nada imposible, hermano. Y la semana pasada estábamos hablando sobre otra viuda, ¿verdad? Estábamos hablando en el Evangelio de Lucas, capítulo número 12, capítulo 21. Dice, cuando tus finanzas no alcanzan. La primera porción del capítulo 12, veíamos un hombre necio, rico, que pensaba que él era autosuficiente, como muchas personas piensan en estos tiempos. Y decidió que iba a depender y a confiar en la riqueza.
y el Señor le dice en la historia, ¿verdad?, que le mandan a decir: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y en la última porción habla sobre esta viuda que dio lo que tenía, lo que le quedaba. Y hablamos sobre la relatividad, no porque el evangelio sea relativo, sino porque a veces pensamos que medimos las cosas en dólares y centavos y $2 es lo mismo para toda persona, y eso no es así. Esta viuda dio 2 blancas, 2 monedas que desde la perspectiva de las personas durante ese tiempo eran básicamente nada. Sin embargo, era todo lo que ella tenía, todo lo que ella poseía, y Jesús observó eso. Y subrayábamos que el evangelio no nos dice que nosotros debemos ser imprudentes con nuestro dinero, ¿verdad?, con las posesiones que tenemos, y entregar las cosas sin pensar. Usted tiene que ser sabio con lo que hace. Sin embargo, cuando usted entrega para la obra del Señor, ya sea algo material, de su tiempo, de sus capacidades, de los dones que Dios le ha dado, usted lo hace de manera desprendida, confiando en que Dios habrá de administrar eso de la manera correcta. Y esta mañana llegamos a la sesión número 6, ¿verdad? Como decía aquel anuncio de la chocolatina, que salía el conejito cantando, decía: qué sonido tan triste cuando se acaba. Pues vamos a rendir este último sipi, para así decirlo. Este estudio lleva por título: cuando tu confianza flaquea. Confianza. Ay, de momento uno siente que como que le tiemblan las rodillas, o como que las rodillas y las piernas no le sostienen. Vamos a ver qué es lo que nos dice el apóstol Juan. ¿Qué usted recuerda sobre el apóstol Juan, de las cosas que hemos estudiado respecto a él a través de nuestros estudios en las últimas décadas? ¿Qué sabemos sobre el apóstol Juan? ¿Cómo le decía, cómo se refería? El discípulo amado. ¿Por qué? Porque él siempre estaba cerca del Señor, ¿verdad? El Señor tenía un círculo, dicen que íntimo. Obviamente, el Señor era íntimo con toda la humanidad, porque ¿qué más intimidad que estar dispuesto a dar tu vida por el otro? ¿Qué más intimidad que formar? Porque aún aquellos que no le reconocen fueron formados por Él. Porque Dios es creador y Jesús es Dios. Pues, íntimo. Pero en la palabra se nos narra que había un círculo íntimo, o sea, más cercano. Entre ellos estaba Juan. Eran 3. Entre ellos estaba Juan, y él siempre estaba apegado al Señor. Aquella escena de la última cena del Señor, estaba él recostado sobre el pecho del Señor. El discípulo amado. Él siempre se refiere a sí mismo en las narraciones como el discípulo al cual el Señor amaba. Pues él ya en el exilio, ¿verdad?, ya en la isla de Patmos, que es una serie de cartas, escribe esta carta, y la porción previa a lo que consideramos aquí, la perícopa, muchas Biblias dicen el anticristo. Y hoy día, de hecho, el anticristo es una persona, pero la palabra anticristo significa algo, ¿verdad? Y hay muchos anticristos y distintas cosas que son anticristo. El prefijo anti significa opuesto a, en contra de, ¿verdad? Anticrimen. Alarmas anticrimen. Eso es un poquito, ¿verdad? Es una confianza bastante grande que se coloca en un ruido. Pero ese anti significa en contra de, opuesto a. Y cuando hablamos de anticristo, sabemos que la palabra habla, hay una narración, hay en Revelaciones que se nos habla sobre que se presentará en un momento dado dentro de los últimos tiempos. Pero todo aquello que se opone a Cristo es anticristo, opuesto a Cristo, en contra de Cristo. Pues esta porción, en el capítulo 2, habla sobre eso. Ahora, el capítulo número 3, en esa porción,
Obviamente, como hemos dicho anteriormente, nosotros tenemos dividida la carta en capítulos y versículos, pero no fue así como lo escribió Juan. Lo tenemos así para poder referirnos a las porciones específicas. Pues en el capítulo 3 para nosotros habla sobre quiénes son aquellos quienes son verdaderos hijos de Dios. Hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, comienza el capítulo número 3, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Usted y yo somos hijos de Dios porque hemos reconocido a Cristo Jesús. El mundo a nosotros no nos conoce, porque no han conocido a aquel que nosotros hemos conocido. Bien importante esto. Pues la idea central, hermanos, del estudio de esta mañana es: puedes mantenerte firme y victorioso gracias a Cristo. Puedes mantenerte firme y victorioso. ¡Firme! Y adelante. ¿Verdad? En los ejércitos de habla hispana, en inglés, los ejércitos de angloparlantes, la palabra que se utiliza para cuando queremos que se afirmen los soldados en una formación es atención. Y todos tienen que estar ahí sin moverse, casi sin respirar. Pero he escuchado que cuando se reúnen los soldados y les hablan español, le dicen firmes, para que estén derechitos, pendientes, ¿verdad? Atentos al próximo mandato que les dará su líder. Pues nosotros podemos mantenernos firmes, o sea, pendientes, sin flaquear, listos. Ahora dice, y victorioso, gracias a Cristo. Fíjese que no dice gracias a tu fuerza, gracias a tu inteligencia, gracias a tus capacidades, porque tú vas a ti, porque tú eres la última Coca-Cola en el desierto. No, gracias a Cristo Jesús. Podemos tener confianza, fe y fuerzas renovadas en la carrera que corremos, porque estamos acompañados por Jesús. Básicamente la aplicación para la vida hace eco, es una paráfrasis de la idea central. Es en Cristo Jesús quien hemos confiado, por lo tanto sabemos que las cosas van bien, dado que es en Él en quien hemos confiado, no en otra cosa. Él es sobre quien está puesta nuestra confianza. ¿Amén? Pues vamos a ir a los pasajes bíblicos que nos competen para esta mañana. Primera de Juan 3, 21 al 24. Le voy a pedir a mi suegra, Úrsula, que lea esa porción. Primera de Juan 3, 21 al 24. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Pues estábamos diciendo que venía Juan hablando sobre el anticristo y los anticristos, ¿verdad? Y todos estos quienes se oponían al Evangelio. Estaban los falsos maestros, ¿verdad? Los falsos profetas. Venían a traer ideas con la intención de confundir a los hermanos en la iglesia. Y de eso le está hablando Juan. Sin embargo, él subraya en el versículo número 21 que debemos confiar en la reafirmación de la presencia de Dios en nuestra vida mediante nuestra comunión con Él. Es eso a lo cual él se refiere como el corazón. Si nuestro corazón no nos acusa, ¿verdad? Nosotros sabemos que en nosotros mora el Espíritu Santo.
Y es el Espíritu Santo el cual nos redarguye cuando no estamos haciendo lo que corresponde. Importante nosotros saber que Dios mora físicamente en nosotros, hermanos. Y eso es algo que muchas veces lo decimos, no obstante, en instancias se nos escapa. Hay gente que dice, uno no puede sentir a Dios, ¿verdad? Y eso es un debate que muchos pudieran utilizar, porque a veces utilizan las palabras, no sé de qué manera, ¿verdad? Pero las palabras lamentablemente muchas veces se pueden utilizar dentro de la lógica humana para justificar lo injustificable. Sin embargo, usted sabe lo que se siente la presencia de Dios. Cuando nos sobrecoge esta paz incomprensible, que no asemeja a ninguna otra cosa que nosotros podamos experimentar. Esa es la presencia de Dios. Cuando usted está en medio de la tormenta, en medio de la prueba, en medio de las circunstancias adversas, y usted no sabe de qué manera usted puede estar gozoso, pero usted está gozoso porque usted sabe que las cosas están bien, aunque el mundo se esté cayendo, se esté desparramando y alborotando todas las circunstancias alrededor de nosotros, sí podemos nosotros percibir la presencia de Dios. Pues, si nuestro corazón no nos acusa, sabemos que tenemos comunión con Dios. Y esa comunión nos ayuda a hablar con Dios de la manera que Él espera de nosotros. Entonces, aquí como que yo, hay un delay. Ahí está. Pues, cuando nosotros vamos a la palabra, si no miramos esta parte, y yo les dijera, Jesús en una ocasión resumió los mandamientos en 2. ¿Cuáles fueron esos 2 mandamientos en los cuales Jesús resumió todos los mandamientos? El primero sería, amarás. Amén. Amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Y específicamente dice que con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Pero en esencia, aunque usted no recuerde las palabras verbatim, o sea, palabra por palabra, usted sabe que lo más importante es el amor a Dios. Debemos amar a Dios por encima de todo. Hermano James, ¿y cómo se hace eso? ¿Usted quiere hacer eso? Esa es mi pregunta. Tenemos primero que saber que Dios es. Haber reconocido a su Hijo. Y todo lo demás se añadirá. Pero usted tiene que articular delante de Dios cuáles son sus preocupaciones. Porque si una preocupación, que me parece que es una preocupación genuina que deberíamos tener nosotros, es que si Dios nos manda que le amemos a Él por encima de todo, y tenemos dudas respecto a si estamos haciéndolo o no, debemos decir, ¿y con qué se come eso? ¿Cómo yo puedo amar a Dios por encima de todo? Este es el asunto. Vamos a la palabra. La palabra nos habla cuando Jesús dice, si quieren seguirme a mí, ¿qué es lo que tienes que hacer primero? Negarte a ti mismo. O sea, tú no puedes ser más importante que Dios. Cuando tú te capturas entendiendo que, yo no puedo porque la gente me va a ver, entonces tengo un estatus que mantener. Hay un problema. Hay que borrar el yo, el ego. Tenemos que capturarnos cuando hablamos. Cuando hablamos, es yo y yo y yo y yo y yo y yo. Es mío y mío y mío y mío y mío. Es yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. A veces eso es así. Eso es un indicador de que todavía hay mucho yo. Y eso pudiera ser cierto para todos los que estamos aquí, a mayor o menor grado. Hay que negarse a sí mismo. Y así se cumple con ese primer mandato. Pero si no sabemos, no me tome la palabra a mí, vaya a la palabra, ora al Señor y procuremos cumplir con lo que Dios demanda de nosotros. ¿Y el segundo mandamiento cuál sería?
y amar a los demás. Usted se ama, usted se cuida, usted come, usted procura estar bien, usted se asea. Pues usted procure que los demás también que estén bien. De la misma manera que usted se cuida a usted, procure cuidar a los demás. Eso es lo que el Señor nos dice. En estos 2 mandamientos están contenidos, resumidos, toda la ley y los profetas. O sea, toda la palabra de Dios está contenida en eso. Si usted quiere recordar qué es lo más importante, que sí, honrarás a tu padre y a tu madre, no robarás, no codiciarás, etcétera, etcétera. Todo eso no deja de ser. Lo importante es que antes de tener que recordar todas las cosas, palabra por palabra, si recuerdas estas 2, sabes que estás haciendo lo que Dios demanda de ti. Ahora, aquí Juan habla sobre 2 cosas que debemos hacer que básicamente son paralelos a esto, ¿verdad? Dice, guardamos sus mandamientos. Pues, ¿cuál es el mandamiento? Pues acabamos de resumir cuáles son los mandamientos. ¿Por qué según la porción que acaba de leer Úrsula es importante guardar los mandamientos? ¿A qué está atado esto? Esta es la condición para que se cumpla ¿qué? En el versículo 21 al 24 del capítulo 3 de Primera de Juan. Dice, cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos. Hay gente que dice, ay, mi Diosito, vamos a hacer un círculo de oración. A veces están los programas estos, de los programas de televisión, están los que están al mediodía y a distintas horas. Entonces, uno mira, ¿verdad? Allá en Mateo 7 la gente le fascina citar la palabra. Dicen, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y la realidad es que todos siempre vamos a juzgar, hermano, porque somos humanos. Hemos hablado sobre esto antes, ¿verdad? Usted tiene sentidos. Los sentidos que usted tenga, que funcionen, son los que usted utiliza para percibir el mundo. Y con ellos usted observa. Y dado que Dios le ha dado un intelecto, usted observa con una intención. Usted de momento ve un fuego. Usted tiene experiencia con el fuego. Te dice, ese fuego, ay, qué chévere, un fuego, voy a meter la mano ahí. Te dice, no, porque el fuego quema. Por lo tanto, si yo me acerco al fuego, pues yo corro un riesgo. Por lo tanto, cuando usted ve algo, usted lo juzga. Eso es un juicio que estamos pasando. Usted ve estas personas quienes dicen, vamos a orar o vamos a interceder, sin embargo, su vida no habla sobre ningún tipo de comunión con Dios. Juan dice que si vamos a pedirle algo a Dios, sabemos que Él va a escuchar nuestra oración porque guardamos sus mandamientos. Esto no quiere decir que Dios va a contestar tu oración conforme a lo que tú pides. Es que tú puedes confiar de que Él te escucha, Él toma en cuenta. Obviamente Él va a hacer según a Él le place, porque Dios es soberano. Te puede declarar todo lo que usted quiera. Te puede decir, esto se va a dar así, y yo te bendigo, o como usted quiera, ¿verdad? A veces nos perdemos en las palabras. Sin embargo, te eleva una oración, se va a dar lo que Dios quiere, lo cual es mucho mejor. Eso es dito. Las palabras no, mucho mejor digo yo. Eso es lo que realmente debe darse. Pues aquí vemos nosotros en esa porción que una cosa está atada a la otra. Hermana Rosana. Sí, y que si pedimos conforme a la voluntad del Señor, pues lo que nosotros pedimos que queremos, si está de acuerdo con la voluntad, pues también lo hacen. Amén. Qué tremenda esperanza esa, ¿verdad? Amén. Pues vemos que hay que cumplir con los mandamientos. Pero entonces Juan dice, por si ustedes no saben cuáles son los mandamientos, vamos a considerar esto, bien importante. Jesús dijo, estos mandamientos son los que resumen. Entonces Juan dice, estos mandamientos, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y nos amemos unos a otros como los ha mandado. Entonces, alguien podrá ir y decir, pero ven acá, ¿no es lo mismo? Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Juan dice, que hagamos esto, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo
y nos amemos unos a otros como nos ha amado. ¿Ustedes ven un contraste allí? Yo no veo ninguno. No, porque no hay contraste. El creer en el nombre del Hijo de Dios es creer en Dios y amarle por encima de todas las cosas. ¿Verdad? Es bien importante que nosotros entendamos cómo es que la palabra se complementa. Entonces dice, repite, ¿verdad? Básicamente subraya un principio muy importante, que el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Pues creer y amar, este es el mandamiento central y bien importante, permanecer en Dios. La palabra permanencia es bien importante en este contexto. Permanece en Dios. Quienes trabajan, usted trabaja para una empresa, te comienza y un tiempo te dicen, vas a estar tanto tiempo en probatoria. Algunos lugares es 3 meses, algunos lugares es 6 meses, algunos lugares como la empresa para la cual yo trabajo, eran casi 8 años. Que tú no sabías si en algún momento te iban a dar una permanencia. Eso fue cuando yo entré, ¿verdad?, hace casi 30 años a trabajar para esa empresa, para la universidad. Ahora no, a usted llega a la universidad y eso de profesores permanentes se llaman adjunct professors, a tiempo parcial. Son colaboradores y muchas veces están itinerantes en distintas universidades. Pues quien trabaja quiere tener algo de seguridad, pero aquí no es desde la perspectiva del que recibe, sino del que da. Cuando usted quiere estar en comunión con Dios, usted procura hacerlo y lo demuestra con su vida. O sea, no es que una cosa lleva a la otra, sino que eso mismo es evidencia de que existe una permanencia con Dios. Dice él, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Verdad? Esto es complementario. Una cosa demuestra la otra. Pues, ¿cómo demostramos permanencia en Dios? Según lo que acabamos de leer. ¿De qué manera yo puedo demostrar que Dios está en mí y yo estoy enfocado en Él? ¿Cuándo hago qué? Cuando le obedezco. Si usted hace lo que Dios manda, pues yo puedo ver evidencia de que Dios está en usted. Pregunto, ¿están bien, hermano? Yo los veo un poquito tristes. Se me pongan tristes. Según este pasaje, ¿qué relación hay entre confiar en Dios, amar a los demás y vivir con un corazón tranquilo delante de Dios? Confiar en Dios, amar a los demás, vivir con un corazón tranquilo delante de Él. ¿Y cómo podemos vivir esto hoy en nuestra vida diaria? 3 cosas, ¿verdad? Confiar en Dios, amar a los demás y vivir confiado. ¿Cómo podemos ver eso? ¿Qué relación hay entre esas cosas? Sí, no, hable usted todo lo que quiera. Bueno, en la forma práctica de la vida de uno, de todos nosotros, no somos perfectos, pero con una relación con el Señor todos los días el Espíritu Santo nos redarguye, nos arrepentimos, siempre estamos conscientes, como dice, que no sea de palabra ni de lengua, sino en obediencia, pues ver lo que está en nosotros que está mal delante del Señor, que no le agrada, y continuar obedeciéndolo, ¿verdad? Y vivir así día a día, amando al Señor y tratando de amar a los demás como a nosotros mismos. Amén, amén. ¿Alguien más? Hay una relación clara entre todas estas cosas. Usted tiene que amar a las personas, confiar en Dios, pero esto se demuestra en obediencia. Úrsula, ¿te iba a decir algo? Amén.
Exacto. Amén. Muy bien. Amén. Fíjese, hay una palabra en la pregunta. Dice, un corazón, ¿qué? Tranquilo. Corazón tranquilo. ¿Qué es lo contrario a esto? Intranquilo. Intranquilo. Desinquieto, como decimos en el campo. Corazón inquieto. Ansioso. Atribulado. Afanado. Todas esas cosas, pues le pudiéramos seguir diciendo una serie de palabras. Y tenemos que reconocer que hay instancias en las cuales nos vemos retratados ahí. Intranquilo, ansioso, atribulado. Pues esas cosas nos pasan. Vienen pruebas a nuestra vida y de momento tenemos nosotros que recordar a quién es que nosotros servimos. Fíjese, el título de la sesión de hoy es Cuando la confianza flaquea. Y esto es, las pruebas vienen a nuestra vida y atentan contra nuestra confianza. Ahí es donde es probada nuestra confianza. ¿No? La prueba que usted esté pasando el día de hoy. Todos estamos pasando alguna prueba hoy, el día de hoy. Estamos pasando por prueba. Usted está tranquilo y esa es la pregunta que usted tiene que formularse usted mismo. Usted pregúntese, ¿misma? ¿Mi corazón está tranquilo? Si la contestación es sí, dele la gloria a Dios. Si la contestación es no, usted diga, no dependo de mis fuerzas. Jehová está para socorrerme. Yo me pongo en las manos de Dios. Yo le amo por encima de todo. Yo quiero obedecer su palabra. Y veremos cómo es que lo que nosotros le pedimos al Señor, Él lo considera y nos habrá de dar paz en nuestro corazón, ¿verdad? Y Juan está hablando sobre algo muy importante, que no vayamos nosotros a los anticristos, que nosotros no vayamos a los falsos maestros, a los falsos profetas, a buscarle la filosofía del mundo, que nos van a decir 20 cosas, confía en ti, planifica bien, haz esto, aquello, lo otro, toma mucha vitamina C y todos tus problemas se disiparán. El mundo va a tener 20 contestaciones para cómo resolvemos los problemas del diario. Sin embargo, la contestación real está en la palabra de Dios. Y podemos ver en esta carta, bien, de manera muy sencilla, muy directa, cómo es que podemos nosotros lidiar con las distintas pruebas que nos enfrenta la vida, el mundo. Primera de Juan 4, 1 al 3. Damari, ¿tú podrías leer esa porción? Primera de Juan 4, 1 al 3. Está proyectado aquí en la pantalla, si lo quieren leer desde ahí. Primera de Juan 4, 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad? Y aquí volvemos a lo que estaba presentando él anteriormente. Y fíjese que comienza, gracias hermana Damari, dice que debemos probar los espíritus. No probarlos por probarlos. ¿Probarlos para qué? Para ver si son de Dios. Mucha palabra en este mundo. La palabra nos dice que nosotros no tenemos batalla, no tenemos guerra contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales.
Este mundo está lleno de entidades que nosotros no podemos ver, buenas y malas. ¿Los ángeles existen? Seguro que existen. Usted no está llamado a orarle a los ángeles. Pero los ángeles, ¿ayudarán a los hijos de Dios? Por supuesto que sí. ¿Pero habrá otras entidades que son malignas? Seguro que sí. Están puestas para procurar hacerle tropezar, hacerle fallar. Distintas situaciones se dan. No dude que hay entidades que están haciendo, con las cuales tenemos que batallar todo el tiempo. Pues una de las cosas que van a hacer estas entidades, ¿verdad?, dirigidas por su padre, el peor de los seres, es ir sembrando de manera sutil, seduciendo la mentira, introduciendo mentiras. Y aquí se ha hablado mucho a través de predicaciones, a través de estudios, que usted escucha mucha verdad, entonces un poquito de mentira. Entonces van enredando a la gente. Y el que no lee, no quiere estudiar, y encima de eso no se quiere congregar, no quiere orar. ¿Verdad? Yo les había dicho, hacía mucho tiempo había escuchado a alguien decir, el cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Y el cristiano que no ayuna, el cristiano se lo desayuna. O sea, el diablo se lo desayuna. Eso rima. Lo importante es que sepamos es que estamos llamados a orar y ayunar, o ayunar y orar. Estar en comunión con Dios de manera constante y continua. Lo que les acabo de decir, eso no está en la Biblia, no lo busque. Pero podemos deducir de la palabra de que no está distante de lo que es cierto. Juan está diciendo, todo lo que le digan, te corrobórelo, verifique si realmente es de parte de Dios. Hay gente que se te va a acercar, Juan, Dios me dice para tu vida. Hay mucha gente que le gusta eso, para que la gente le ministre. Fui allá a aquel culto y eso estuvo poderoso porque ministraron a mi vida. Hermano, en todos los servicios estamos nosotros puestos para ministrarnos los unos a los otros, pero somos ministros de Dios. Estamos puestos para ministrar primero, o sea, servir a Dios. Si al servirle a Dios nos estamos sirviendo los unos a los otros, porque Dios nos manda que nos amemos como nos amamos los unos a los otros, como Él nos ha amado, pues esa es una bendición grande. Sin embargo, cuando usted llega, la palabra siempre va a ser para usted. Sin embargo, no podemos atribuirle poder alguno al que está proclamando la palabra, porque somos simplemente instrumentos, ¿verdad? Siervos inútiles, porque hacemos lo que Dios nos manda. Juan está diciendo, verifiquen, prueben si es de Dios ese espíritu, hermana Rosana. Sí, también nuestros pensamientos, nuestras emociones, Exacto. si están siendo influenciadas por el que quiere destruirnos. Exacto. Entonces durante ese tiempo había un movimiento, ¿verdad?, de individuos quienes venían a decir, Dios dice esto, Dios dice aquello, como en estos tiempos también. Y Juan está preocupado por la iglesia. Está diciendo, tienen que probar, no se dejen confundir. ¿Cómo podemos saber? Pues la predicación tiene que comenzar por un fundamento, que es que Jesucristo es el Hijo de Dios y Él vino físicamente. Cuando dicen carne, había aquellos quienes decían, bueno, es que realmente no era un cuerpo. O sea, Él realmente no vivió, no padeció de la manera que ustedes quieren hacer que la gente crea. Jesús es el Hijo de Dios. Fue profetizado que habría de nacer de mujer, y así lo hizo. Vivió entre los hombres y padeció como los hombres, y más que todos los hombres, porque tuvo que cargar el pecado del mundo sobre Él mismo sin Él haber pecado. Murió físicamente, sangró, derramó su sangre por usted y por mí, habiendo sido clavado en una cruz que no merecía ni era apropiado tenerle allí.
fue sepultado y resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio. Ahora ascendió al cielo, ascendió al Padre, y está sentado a su diestra y volverá por su iglesia. Ese es el Evangelio. Todo aquel que cree en el nombre del Hijo de Dios, será salvo. Si aquellos quienes nos predican las verdades que ellos dicen ser verdades, no creen esto, están predicando algo distinto, no son un espíritu de Dios. O sea que si están buscando algo esotérico, algo místico, para poder percibir si aquel espíritu es de Dios o no es de Dios, Juan no está entrando en esos detalles. Él está diciendo algo bien puntual. ¿Cómo yo sé si el espíritu es de Dios? Si ese espíritu, si lo que me está diciendo la persona, yo puedo corroborarlo. Allá en el libro de los Hechos se hablaba de una iglesia que era muy noble. ¿Recuerdan cuál era esa iglesia? ¿La de dónde? La de Berea, ¿verdad? Eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque corroboraban todo lo que se les predicaba contra la palabra. Mano, no se deje coger de bobo. Es lo que está diciendo Juan. Juan está diciendo, no sean bobos. Mire, cuando te dicen, Dios me dice para tu vida, tú dices, ¿dónde me lo dice? ¿En qué libro de la Biblia? Porque toda la profecía está desde Génesis hasta Apocalipsis. Después de Juan, ya no hay necesidad de profeta. Toda la profecía fue presentada. ¿Usted tiene la Biblia? Sí. Dios inspiró a estos varones para que redactaran lo que Él les habría de decir. Y la tenemos aquí, plasmada. Y Dios le dio capacidad para poder colocar en esta biblioteca cuál es la palabra de Dios. Ahí podemos corroborar si es de Dios o no. ¿Estamos bien, hermano? Pues mire, la credulidad espiritual no puede creerle a todo el mundo. Es necesario de continuo usted estar evaluando, determinando si es o no de Dios. Porque ciertamente hay gente que se llaman maestros y lo son, pero hay unos que son de pacotilla, ¿verdad? Hay unos falsantes que no son los maestros que Dios quiere. Ajá. Y allí dice algo. Dice algo aquí. Sí, ya se fue. Muy bien. No, es que de momento, si le doy el botón que no es, se trasbuluquea. Sí, pues, ciertamente hay algunos maestros que se hacen llamar maestros, pero no son maestros nada. Son falsantes. ¿Cómo podemos saber si son verdaderos? Pues, porque ellos te dicen, ¿quién es Cristo realmente? Cristo vino físicamente, hermano Juan. Sí, sí. Exacto. Entonces, no solamente eso, sino que después lo repiten. Lo que nos dice el próximo punto, negar a Cristo revela un espíritu falso. Entonces, muchas veces piensan que negar a Cristo es decir, Jesucristo no existió, o Jesucristo es un cuento. Mire, con usted decir, porque hoy en día ese es el detalle, recuerden, la verdad adornada con un poquito la mentira adornada con un poquito de verdad. Hay gente que te visita, te toca la puerta y te dice, aquí estamos, buenos días, ¿cómo están? Queremos dejarle una literatura. ¿Sabes que Jesús fue un hombre muy bueno?
te dicen eso. Y usted dice, esta gente está hablándome de Jesús. Quiere decir que ellos creen en Jesús. Pero cuando usted mira la predicación completa, no te dicen que Jesús es Dios. Y hay un problema. Pueden reconocer que Jesús fue una persona, pero si Jesús para ti no es Dios, pues estás negando a Jesús. Para recibir a Jesús, tienes que considerar todo. ¿Quién es Jesús? Pues Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios mismo encarnado. Jesús es parte de la Trinidad. Dios se manifiesta en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús está allí, por lo tanto Jesús es Dios. Todo lo que vemos que fue creado por Él. Y sin Él nada de lo que fue creado fue creado. Jesús es eterno, desde antes de siempre hasta después de siempre. Esto usted no lo va a entender, ¿verdad? Porque eso para nosotros no cabe en la mente, pero ese es Jesús. Por lo tanto, negar a Jesús no quiere decir Jesús no existió. Es utilizar su nombre sin hablar las verdades que nos hablan la palabra respecto a Él. El último punto aquí es que no existe error inofensivo, no es neutral. ¿Cuál es la canción que dice? ¿Qué harás tú con Jesús? No puede ser neutral. Exacto. Todos tenemos que aceptar o negar a Jesús. No hay puntos medios, no hay puntos grises. Yo pues acepto a Jesús para unas cosas, pero para otras no. O es tu Señor o no es tu Señor. ¿Y cómo lo sabemos? Pues lo sabemos en nuestro andar, ¿verdad? Lo que nosotros hablamos, lo que nosotros decimos. La pregunta para este punto. Según este pasaje, ¿cómo podemos saber si una enseñanza viene de Dios o no? ¿Y por qué es importante no creer todo lo que escuchamos, aunque suene espiritual? ¿Alguien? Si confirma el Cristo bíblico o no. Si confirma el Cristo bíblico, es verdad, ¿verdad? Es lo que nos dice la palabra. ¿Y por qué esto es importante? Porque eso nos jugamos la vida. Exacto, amén. Y hay creyentes, y como dice mi hermano Juan, hay creyentes, las personas quienes han creído la palabra, sin embargo, se prestan para estar escuchando 20 cosas. Y usted los ve y dicen, yo creo en Jesús y su vida habla sobre ellos. Sin embargo, como tienen comezón de oír, van y se ponen a escuchar todas las predicaciones que habidas y por haber, allá en YouTube, y se meten a esta iglesia, se meten a aquella otra iglesia con doctrinas, algunas acorde con la palabra, pero en muchas doctrinas que no son avaladas por la palabra de Dios. Y esto lo que crea es un arroz con mogolla, ¿verdad?, en la mente del individuo. Y no podemos estar así. Tenemos que ser consecuentes, ¿verdad? Tenemos que ser apegados a la palabra. Vamos al último punto. Primera de Juan 4, versículos 5 y 6. Hermana Rosana, ¿podría usted leer esa última porción? Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. Y aquí, sencillo, y con esto resumimos. Dos cosas importantes. Está hablando sobre los falsos maestros, sobre los falsos profetas, y está hablando de ellos y de nosotros. Cuando Juan dice nosotros, está hablando nosotros, aquellos quienes hemos traído el Evangelio y que somos de Dios. Ellos, los que no son de Dios, pues está ese contraste. Los que son de Dios y los que no son de Dios. Los que no son de Dios, el mundo los escucha. Quienes nos escuchan a nosotros, quienes estamos predicando el Evangelio, sin mancha, ¿verdad?, sin contaminación, sin diluir, quienes nos escuchan son los de Dios. Una identificación bien clara, bien concisa. Pues, de esa manera sabemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Bueno, hay una verdad solamente. No hay múltiples verdades. La verdad no es relativa. Hoy día te dicen, sí, pero esa es tu verdad.
Esa es tu verdad. Y eso no es así. Hay una sola verdad, hay una sola esencia de todas las cosas. Pues es importante que los creyentes permanezcamos, o que entendamos que los creyentes pertenecemos a Dios. ¿Y cómo sabemos eso? Pues confiesan que Jesús es el Señor. Y solamente de parte de Dios viene la victoria. Vemos nosotros el contraste, ¿verdad?, entre estos dos tipos de personas. Hay unos que son de Dios y otros que no son de Dios. ¿Y de qué manera podemos determinar los unos de los otros? ¿Qué es lo que aceptan? Va a haber quien acepta el mensaje del mundo y va a haber quien rechaza el mensaje nuestro. Y va a haber quien acepte el mensaje nuestro y rechace el mensaje del mundo. De esa manera sabemos quiénes están en verdad y quiénes están en error. Los que son de Dios escuchan la verdad, pero no solamente eso, hacen y cumplen lo que Dios manda. Y por último, es importante nosotros reconocer que podemos nosotros probar qué es la verdad, ¿verdad? Se distingue el espíritu de verdad del espíritu de error por lo que se enseña y por quién se escucha. Importante. De momento usted escucha a alguien predicando algo y a usted como que le duelen los oídos. A usted le dan náusea. El mismo espíritu hace eso en usted, hermano. Pero si de momento usted se encuentra escuchando a alguien y usted dice, ¡ay, qué bonito suena eso! Repréndalo de inmediato. Importante que corroboremos todo contra la palabra. Muy bien. Según lo que acabamos de leer, ¿cómo se nota la diferencia entre las personas que hablan de Dios y las que hablan desde el mundo? Y a quienes solemos escuchar con más atención. Esta es una pregunta que me parece que es para meditar, que se la lleve. La primera porción la podemos contestar. ¿Cuál es la diferencia entre las personas que hablan desde Dios y las que hablan desde el mundo? ¿Sabemos cuál es la diferencia? ¿Seguro? Hay algunas personas a quienes no se les hace tan fácil distinguirlo, hermano. Quizá usted, y es una bendición, ¿verdad?, que tenemos nosotros. Estamos apegados a la palabra. Queremos estudiar la palabra, queremos que Dios hable a nuestra vida y sabemos que Dios nos habla a nuestra vida mediante su palabra. No olvide eso nunca, hermano. Y la fortuna que tenemos nosotros, y cuando estoy hablando de nosotros, estoy hablando de esta congregación. Queremos estudiar la palabra. Queremos que la palabra nos ilustre, ilumine nuestras vidas y nos ayude a caminar de la manera que Dios demanda de nosotros. No todo el mundo tiene esa fortuna. A nosotros nos parecería que eso es algo tan y tan común porque estamos en la palabra, en la verdad. Pero para la mayoría de las personas, me atrevería yo a decir, incluso personas quienes están en distintas iglesias, eso no es tan común. Personas que a veces dicen ciertas cosas y uno dice, esta persona me dice que, y entonces usted le pone el calificativo que sea, ¿verdad? Esta denominación. La denominación no es lo importante es que usted esté apegado a la palabra. Pero a veces escuchamos personas quienes pertenecen a ciertas congregaciones que dicen unas cosas que nos resultan ser barbaridades. Es importante que nosotros estemos apegados a la palabra siempre. Esa es lo que nos dice Juan en esta porción. Cuando tu confianza flaquea. 3 puntos que hemos visto a través de este estudio, en 1 Juan 3, 21 al 4, 6. Primeramente, Dios fortalece nuestra confianza cuando vivimos en fe y amor. Importante. Amamos a Dios sobre todas las cosas, pero reconocemos que Jesús es el Señor. Yo digo pero, sin embargo es lo mismo. Amamos a Dios sobre todas las cosas, por lo tanto, creemos que Jesús es Dios, es el Hijo de Dios. Vino físicamente en carne, o sea, en cuerpo, y vivimos en amor. Esto es importante. Cuando nosotros vivimos de esta manera, confiamos en que Dios va a estar en control de todas las cosas. El segundo punto, la verdad de Cristo nos ayuda a no dejarnos engañar. Dios nos llama a examinar lo que escuchamos, no creerle a todo espíritu, sino a verificar si ese espíritu es de Dios. La verdadera enseñanza siempre reconoce a Jesucristo y nos guía a vivir conforme a su verdad. Y el último punto, tercer y último punto que consideramos aquí, primeramente, el Espíritu de Dios en nosotros es mayor que cualquier engaño.
Y esto es bien importante, lo vemos directamente de esa diapositiva. Dice, aunque el mundo y las falsas enseñanzas nos rodean, no estamos solos. Cristo vive en nosotros por su Espíritu y gracias a Él podemos mantenernos firmes y vencer. Hasta aquí nos ha traído el Señor, hermano. Le damos gracias a Él por permitirnos esto. Yo había colocado una asignación la cual está incorrecta. Era el estudio que era un pasaje único. Pero, ya que le vamos a dar la asignación, en el programa está la asignación para la semana que viene. Estaremos considerando el tema cómo compartir a Jesús en un mundo post-cristiano. En este tiempo, en la universidad, en las escuelas se habla de muchas cosas, ¿verdad? El postmodernismo, el postcolonialismo, pues el postcristiano, mundo postcristiano. Postcristiano, pues ya estamos viviendo un mundo secularizado hasta la médula. La gente, incluso en lugares donde dicen, aquí somos de Cristo, vamos a hacer una invocación antes de la actividad, como tenemos por costumbre. En algunos lugares dicen, a mí los oídos me duelen cuando dicen algo así. Dicen, vamos a hacer una invocación como tenemos por costumbre, y invocan a Dios y luego quien dirige la reunión es el diablo. Pero esa es otra historia. Así que no se ponga triste. Nosotros sabemos en quién hemos creído, ¿verdad? Su asignación para la semana que viene, para esa primera sesión, la cual nos dirigirá nuestro hermano Josué. La verdad importa. Proverbios 16, 20 al 25, Proverbios 30, 1 al 5. Oramos. Santo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por la bendición de poder considerar tu palabra, por el privilegio, mi Señor, de poder adentrarnos en ella y que seas tú, mediante tu Espíritu Santo, que nos ilustre. Gracias, Señor. Ayúdanos a nunca pensar que estamos por encima de cualquier enseñanza que pudiéramos recibir, que sea conforme, obviamente, a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a siempre discernir espiritualmente respecto a lo que nosotros recibimos como enseñanza, determinando mediante tu Espíritu qué es lo que es correcto, qué es lo que es bíblico, qué es lo que tú quieres que nosotros sepamos. Y que sea nuestra vida la que hable respecto a este conocimiento. Bendícenos, Señor, y perdónanos por aquellas instancias en las cuales hemos dudado, en las cuales no hemos confiado, en las cuales hemos flaqueado y tal vez fallado, mi Señor. Gracias, mi Señor, porque sabemos que tú nos amas, porque tu palabra lo confirma y todas las evidencias en nuestras vidas están alineadas para demostrarnos ese que es tu amor. Te imploramos ahora que permanezcas con nosotros, que alcances a aquellos quienes no pudieron llegar el día de hoy, por las razones que fueran, mi Señor, algunos por enfermedad, algunos por actividades en otros lugares, lo que fuera, Padre Santo, te imploramos que tú les alcances, seas propicio a su necesidad, y para todos los que estamos aquí, mi Señor, continúa bendiciéndonos con tu presencia, con tu misericordia, con tu compasión y con tu amor. Permite ahora, Padre Santo, que la predicación que vamos a recibir sea conforme a lo que tú demandas. Bendice a tu predicador, Padre Santo, su vida toda, su hogar, todo lo que haga, mi Señor, que siempre refleje y revele tu presencia en él. Manifiéstate ahora, mi Señor, con poder y permite que podamos estar atentos a tu palabra, de modo que podamos escuchar atentamente, como quien pretende actuar con sabiduría sobre aquello que aprende. Te lo pedimos todo sabiendo, mi Señor, que tú nos escuchas y estás aquí en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.